La siguiente presentación es parte de una investigación que desarrollo junto a María Pía Lavín. En 2019, como respuesta al momento de efervescencia social que vivía el país, donde se desarrollaron gran cantidad de manifestaciones que venían acompañadas con cortes de tránsito y en ocasiones con hechos de violencia como barricadas y destrucción de mobiliario público y privado, un grupo de parlamentarios decidió presentar un proyecto de ley, respaldado por Sebastián Piñera, que buscaba hacerse cargo de estos fenómenos. Así entró en vigencia la ley 21.208, que introduce en el Código Penal el artículo 268 septies, que en su primer inciso sanciona la interrupción del tránsito e instalación de obstáculos en la vía pública. Pero ¿es la amenaza de sanción penal el camino para reducir los niveles de violencia y disuadir la comisión de delitos? La escuela clásica de la criminología afirma que la pena es eficaz para evitar la comisión de delitos porque el placer y el dolor son motores de la acción humana. La ley penal tendría la capacidad de que se omite un acto criminal por temor a sanciones o castigo. ¿Pero existe respaldo empírico de la efectividad de las penas? Tanto Umaña, Chapman, McCarry y Paternoster llegan a conclusiones similares. El efecto disuasorio de las sanciones penales es, a lo más, marginal. En un estudio cualitativo de entrevistas exploratorias a personas que cometieron delitos en Canadá, Duby concluye que las personas no necesariamente están regidas siempre y en todo momento por la racionalidad costo-beneficio, base de la escuela clásica, sino por una racionalidad que considera el riesgo como una probabilidad que puede evitarse y que no cuestiona la acción. Neguen afirma que la intención de cometer un delito está vinculada a las percepciones de riesgo de sanción. Estas percepciones se deben basar en la realidad. De lo contrario, el comportamiento está fuera del alcance de políticas públicas centradas en el castigo. Al revisar la evidencia sobre percepciones, Apple concluye que la correlación entre las sanciones reales y las percepciones de riesgo individual son bastante débiles, aunque los números mejoran entre quienes cometen delitos con habitualidad. Además, entendiendo que estos delitos se cometían en contextos de muchedumbre, se debe sumar que la percepción de anonimato en medio de la multitud favorece la transgresión de la norma. El sujeto no siente el control informal que ejercen los demás miembros del grupo y esta falta de control se percibe como falta de sanción. En la literatura sobre delitos de muchedumbre y psicología de masas, la que peca de falta de respaldo empírico, parece haber consenso en que el individuo dentro de la multitud actúa con niveles más bajos de racionalidad. Con esto, seguimos sumando argumentos contra la idea de disuadir mediante amenaza de castigo actos cometidos en marco de protesta. Pero entonces, ¿por qué las personas siguen la ley? Esta es la pregunta que se hace Tyler y que lo llevaron a diseñar su modelo de justicia procesal. Tyler expone que el cumplimiento de las normas deriva del compromiso personal con el respeto a la ley. Cuando las personas creen que es moralmente justo obedecer la ley, entonces la inmoralidad del comportamiento ilegal se convierte en un hecho. Esta convicción depende de la creencia en que los agentes de la ley, principalmente la policía por ser los representantes más visibles de control social, son legítimos titulares de la autoridad. La investigación empírica de Tyler, llevada a cabo a través de encuestas representativas a nivel nacional en Inglaterra y Gales, indica que cuando la policía actúa con procedimientos justos y trato personal respetuoso, parece más probable que sean percibidas como legítimas y que las personas cumplan la ley. Por su parte, el contacto negativo con la policía aumenta las probabilidades de cometer un crimen cotidiano, principalmente por niveles reducidos de confianza en la justicia procesal y falta de alineación moral con la autoridad. De esta forma, las estrategias disuasorias podrían resultar contraproducentes cuando se aplican de manera injusta y arbitraria. ¿Cómo es la legitimidad policial en Chile? Un estudio publicado por la Fundación Chile 21, un par de meses después de que entrara en vigencia la ley 21.208, entregó los siguientes resultados. Un 63% considera que nunca o casi nunca la policía toma decisiones justas en los casos que se ocupa, mientras que solo un 6% consideró que muy a menudo se toman las decisiones justas. El 75% de los encuestados considera que la policía nunca o casi nunca trata a las personas por igual con independencia de su situación socioeconómica o clase social. Por otro lado, un 55% de los encuestados considera que la policía no tiene la misma idea que ellos sobre lo que está correcto e incorrecto. Estos resultados reflejan graves problemas de legitimidad de la policía. Con esto, si seguimos lo expuesto por Tyler, el énfasis excesivo en la lucha contra el crimen per se
puede dar lugar a más contactos negativos y de confrontación entre policías y ciudadanos. Por tanto, no hay evidencia que respalde que la creación del 268 septies podría tener efectos de disuasión. Sin ir más lejos, luego de su aprobación no cesaron las protestas con instalación de barricadas y cortes de tránsito, sino que además podría traer aparejadas consecuencias negativas, profundizando los problemas de legitimidad de la autoridad. Sumado a lo anterior, luego de la entrada en vigencia de la Ley 21.208, vimos casos de aplicación arbitraria de su contenido. Basta recordar que el Ejecutivo ordenó a la policía abstenerse de intervenir en los cortes de ruta que realizaron gremios de camioneros, cuya tendencia política es cercana a la del gobierno, aun cuando los hechos se adecuaban al tipo penal contenido en el 268 septies. Postura distinta a la que se tuvo con otras manifestaciones que se reprimieron de tal forma que se llevó al país a la mayor crisis de derechos humanos desde la vuelta a la democracia. Este tipo de arbitrariedad por parte de la autoridad es justamente una de las fuentes del problema de legitimidad. Esta inequidad propia de un derecho penal del enemigo, en el cual a un grupo de ciudadanos que se muestra como incómodos al poder se les niegan sus garantías fundamentales y se les declara la guerra, nos debe llevar a posicionar los ojos sobre quienes tienen en sus manos la selectividad con la que opera el poder punitivo y quienes crean las reglas. La criminología debe continuar describiendo, explicando y demostrando las actividades de la justicia penal y sus efectos sociales adversos. Aquí pueden encontrar la bibliografía utilizada. Muchas gracias.